¿Qué tal? Continuamos. Dice un versículo en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bueno, el enfoque de este mensaje es para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, para que no se haga vano el espíritu o la esencia del Evangelio, del cual el impacto está en Cristo crucificado, por hombres que estiman en más la lógica y la elocuencia humana en la predicación de un sermón, sustituyendo el amor de Dios, que es el centro del mensaje del Evangelio mismo de Cristo crucificado, quien es el único remedio para el pecador perdido y la mayor manifestación del amor de Dios. Un evangelio que se predica con sabiduría de palabras se caracteriza por ser un discurso sin sentido del amor de Dios que se mostró en la cruz de Cristo. Bueno, cuando nosotros atenuamos o hacemos o ignoramos el centro del amor de Dios mostrado en la cruz, realmente estamos apelando a palabras de sabiduría humana, el esfuerzo del razonamiento humano por acercarse a Dios. Pero en la cruz, Dios está mostrando de qué tamaño es su amor cuando aquel hijo decía: si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Bueno, en ese sentido, Dios quería mostrar el amor por los perdidos, permitiendo que lo más precioso que Él tenía estuviera recibiendo el castigo por mis pecados. Y de esa manera no hay otra fuerza mayor en la que Dios pudiera hacer la paz conmigo, más que aceptando lo que Él estaba haciendo para eliminar la barrera que existe entre Él y yo por causa de mis pecados. Bueno, otra eh, eh, particularidad que tiene un evangelio de hombres es que muestra habilidosamente sus argumentos basados en la ideología o sabiduría de los hombres, incluso sustituyendo el amor de Dios por el hombre. Es decir, mostrando que el hombre puede amar a Dios igual como Dios lo ama a él o más. Y esto es algo que muestra un evangelio basado en el camino que el hombre establece para llegar a Dios. También otro punto es que revela que no habla de la justicia de un Dios santo y justo, que fue aplicada en el sacrificio de Cristo. Bueno, Dios es santo y justo y Él debería castigar el pecado donde esté. Y si está en nosotros, el pecado debe ser castigado donde esté. Pero Dios buscó una manera de no aplicar la ira de su juicio por mis pecados. Y Él hizo un cambio, una sustitución. Él enfocó el castigo de mis pecados sobre su propio Hijo. Por eso dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Bueno, de esta manera Dios estaba castigando mis pecados en el cuerpo de Cristo.
quien llevó él mismo mis pecados en su cuerpo sobre el madero, para que yo, estando muerto al pecado, viva para la justicia de Dios. Esta es la manera en que Dios hizo justicia. Pero fuera de la cruz, si yo no acepto esa justicia, Dios hará justicia trayendo el juicio sobre mí. Yo recibiré el castigo por mis pecados. Y como no tengo nada que ofrecer como pago, estaré sufriendo una eternidad, el juicio de la ira de Dios. Bueno, un evangelio que es transmitido por sabiduría humana ignora este punto, que el justo solo por la fe puede vivir ante Dios. Por ejemplo, Pablo, cuando predica el evangelio, dice, aunque me juzguen loco, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se muestra por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, el evangelio es poder de Dios y hay dos ángulos donde obra este poder. El poder del amor de Dios, que quiere librarme de un juicio donde yo quedaría separado eternamente y sufriendo el rigor del castigo por mis pecados. Sin embargo, Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder del amor de Dios. Y el otro ángulo es la fe que produce en mí el amor de Dios. Cuando yo puedo percibir, puedo registrar ese amor mostrado, me lleva a tener la fe suficiente para creer en Cristo crucificado, que no tengo yo que agregar ningún sacrificio extra, ninguna obra extra, que el castigo que él recibió fue suficiente. Y eso despierta en mí la fe para salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, por el poder del amor y por el poder de la fe. La esencia del Evangelio es el amor de Dios mostrado en la cruz, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y lo describe de una manera de alegorías en este versículo, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Bueno, aquí habla que Él me vistió con vestiduras de salvación. Prácticamente está hablando de la realidad de la vida de Cristo con la que Dios me vistió, el justo por los injustos. Me vistió con ropas de salvación. Él me vistió con la vida misma de Cristo. Y también me rodeó de un manto de justicia. Es decir, me dio el reconocimiento de ser declarado justo, sin ninguna culpa pendiente. Un manto de justicia que habla que soy perfectamente justo ante la ley de Dios, pero por la vida de Cristo
sacrificado en la cruz sobre mí. Eso es el espíritu de justicia. Ese es la justicia de Dios aplicada a mí por la fe en Jesucristo. Pero hay un contraste si yo no estoy vestido con estas ropas de salvación y si no estoy rodeado de ese manto de justicia. Me describe desprovisto, como alguien desahuciado. Y dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sí, todos nosotros, sin esta vestidura de Cristo, con lo mejor de ti mismo, con lo mejor que te quieras presentar ante Dios, vestido con lo mejor de tus obras, con lo mejor de tu ideología, de tu religión, de tu filosofía, siempre seremos como suciedad, como trapo de inmundicia. Y fuimos arrastrados y llevados como la hoja seca por el viento. Así es, si no miramos hacia el amor de Dios en la cruz, y si no creemos apropiándonos para vestirnos, ya no quiero yo estas vestiduras llenas de suciedad. No quiero este trapo de inmundicia. Yo quiero las ropas de salvación de Cristo. Creo lo suficiente que nada podría vestirme, ni ninguna justicia de mí mismo, con lo más sacrificado de mis obras, podría yo rodearme de un manto de justicia. Ahora vamos a enfocar un poquito los que se salvan y los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El mensaje o la doctrina de la cruz a los que se pierden es locura. No quieren renunciar a lo mejor de sí mismos. No quieren renunciar al amor que ellos quieren mostrarle a Dios. No quieren renunciar a sus obras de justicia. Y despojarse de lo mejor de ti es locura. Bueno, mejor dicho, se refiere a los que están viviendo en el camino de la perdición, porque prefieren vivir en la sabiduría de los hombres antes que aceptar la doctrina de la cruz. Aquí se hace referencia a los que están en el camino de los que van perdidos, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, los que ya en esa encrucijada de la vida dieron el giro hacia la derecha para ir de frente, ir en pos de estas vestiduras de Cristo, de estas ropas de salvación. A los que se salvan, es decir, a los que van en el camino de la salvación, entre los cuales están los que aceptan el camino de la locura del Evangelio. A los que se salvan, esto es, a nosotros, los que aceptamos la palabra de la cruz. En la palabra de la cruz hemos encontrado el poder de la fe y del amor de Dios para salvarnos. En otras palabras, la sabiduría de Dios para salvar a los perdidos está en la palabra de la cruz de Cristo. Ese amor mostrado y esa fe que puede producir en ti es el poder de salvación, donde no hay nada tuyo. Todo es dado por Dios. Si la fe es de tu parte, la produjo el sacrificio de Cristo. La palabra de la cruz es el poderoso instrumento de la salvación
la más alta demostración del poder de Dios, el cual es su amor por los perdidos. Lo que al mundo le parece debilidad en el plan de Dios para la salvación de los hombres y en la manera como el apóstol lo presenta, es en realidad una manifestación del gran poder de Dios para salvación. No tenemos que hacer magia, ni caer relámpagos, ni rayos, solamente mirar hacia la cruz. Ahí está cuánto me ama Dios, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Y ahí está en quien yo puedo creer que es suficiente. No necesito más, porque Dios dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Lo que parece insensatez por falta de la humana sabiduría es en verdad la suprema sabiduría de Dios. De esta manera, así lo establecí, así lo pensé y así lo hice. Renuncia a todas tus buenas obras, a tus pensamientos y ríndete a la manera que Dios te mostró en la cruz. Prácticamente es renunciar a tu vida por aceptar la vida de Cristo muriendo en la cruz para pagar la culpa de tus pecados. No hay otra manera en la que puedas salvarte, porque es poder de Dios para salvación. Hay un versículo que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se mostró el amor, en esto consiste el amor. Bien, pues después de esto, Dios dice: ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay otra cosa que Dios pueda ofrecer o que tú puedas ofrecer. Solamente mirando hacia Cristo. Y en este momento, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Vamos a hacer una oración. Oh Dios, reconozco que hasta ahora yo no he caminado en tus caminos ni en tus pensamientos. Siendo honesto, he intentado mis propias maneras. He buscado mis propios caminos, mis propios razonamientos, mi propia sabiduría, pero ante la cruz de Cristo no puedo seguir de pie. Yo me humillo ante ti esta tarde y reconozco que soy un pecador. Reconozco que mis pecados fueron los que llevaron a tu Hijo a la cruz. Él no merecía estar en esa cruz. Yo soy el culpable. Te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón de haber vivido hasta ahora en mis propios pensamientos y en mis propios caminos. Perdóname, oh Dios, y creo verdaderamente que tu Hijo Jesucristo llevó todos mis pecados, absolutamente todos mis pecados. Quiero tener paz. Quiero creer que tú me liberas de toda culpa. Quiero aceptar ese sacrificio de la sangre de tu Hijo, pagando lo más profundo de mis pensamientos, de mis actitudes, de mis maneras, de mis blasfemias. Perdóname, oh Dios.
quiero aceptar la sangre de tu Hijo Jesucristo como el pago por mis pecados, y creo que Él resucitó, y yo lo quiero recibir en mi corazón esta noche. Entra a mi corazón, Señor Jesucristo, vive en mí, te reconozco, te acepto como el único que puedes quitarme la culpa de mis pecados y darme la salvación y la vida eterna. Quiero conocer tus pensamientos, quiero conocer tu palabra, quiero conocer tus caminos. Te entrego mi vida desde ahora y para siempre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.